El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 13, en este día sábado, recogiendo también el testimonio que nos anima a seguir el camino del Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Le contestó él: Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en un texto muy lindo en este día ya sábado, compartiendo el testimonio de la fe. Recuerden que Elías va a tener ese significado en Juan el Bautista, y la promesa de la plenitud de los tiempos es Jesús el Mesías. Por eso es muy importante la presencia de Pedro. Sin embargo, aparece Elías y Moisés para dar entonces la significación de todo lo que significa la promesa mesiánica. Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Quisiera invitarlos, más que a estar explicando toda la trayectoria, es que nosotros pudiéramos dar también esa experiencia como testimonio. ¿Qué significa hoy ser transfigurados? ¿Qué significa para nosotros Jesús como luz del mundo? Y lo más importante, ¿qué significa creer en la Escritura como todo un proceso de lo que nos va narrando en aquello que Dios ha hecho por su pueblo? Y la pregunta: ¿Dios cómo actúa en nosotros hoy? Porque es que nos quedamos hablando de Moisés como liberador, de Elías como el profeta, y nos olvidamos que nuestra vida cristiana es una vida de proyección. Recogemos el pasado, actualizamos el presente, pero cómo seguimos trabajando por una predicación que ilumina a la humanidad. Yo creo que hoy estamos en mora de ser más propositivos. ¿Por qué Jesús viene a iluminar nuestra historia? Estamos viviendo las tragedias de Turquía, de Siria, de Ucrania, nuestros países de América Latina. Parece que existiera un desorden simultáneo, que en tantas partes estuviéramos confundidos en medio de la oscuridad, y podemos correr el peligro de no recordar que Jesucristo vino al mundo para iluminar la historia de la humanidad, que es nuestra propia historia particular, familiar, comunitaria, social, política, económica. Por eso cuando los apóstoles van a tener la experiencia, ¿qué es lo que primero dicen? Vamos a hacer 3 chozas. Y dice que lo dijo porque estaba asustado. Pero uno a veces quiere evadir la realidad. Es mejor aislarse y decir: vamos a quedarnos aquí, ¿para qué volver a la realidad? Y cuando menos pensaron, estaban ya otra vez en la realidad. Creo que es allí donde está el punto central que nosotros hoy tenemos que predicar, desde un Jesús que es plenitud para la realidad. No es solamente la plenitud teológica, que ya la conocemos a fondo, sino la plenitud antropológica.
por qué Jesucristo viene a nuestra historia para iluminar estas realidades que se van transformando muchas veces en situaciones que son desconcertantes. La guerra, la pobreza, un terremoto, la injusticia, lo que escuchamos tantas veces. Pero ¿cómo me sitúo yo, como le citaron los apóstoles también para decir, Señor, qué bueno que estemos aquí, porque tú eres la luz que necesitamos? Entonces la transfiguración no es en tiempo pasado. Ahora hay que transfigurar la historia desde la experiencia de un Jesús que ilumina, pero también que responde a nuestra propia oscuridad, a nuestro propio miedo. Y muchas veces, lo voy a decir con cariño, a evadir. Qué bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otro para Moisés. Y Jesús, cuando menos pensó, estaban otra vez en la realidad. Creo que es allí donde está el aporte más grande del cristianismo, que el cristianismo no puede evadir la realidad. Nuestra experiencia con Cristo es asumir la realidad para iluminar lo que nosotros tenemos que realmente asumir. Bellamente hoy, la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo del 1 al 7, nos va a dar una pista muy importante. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por eso nosotros como cristianos tenemos que ser propositivos en cuanto a la fe, pero también garantizar la esperanza. Por eso la fe y la esperanza están unidas al amor. Me alegra muchísimo que en este compartir de fe nosotros no tengamos miedo. Asumir la realidad es iluminarla, y Cristo vino al mundo para darle plenitud a la palabra, pero también darle plenitud a la historia. Lo que somos, lo vivimos, y lo que vivimos, lo predicamos. Jesucristo es el Señor, camino, verdad y vida. Se transfiguró y hoy se sigue transfigurando para que nosotros iluminemos la realidad histórica desde la palabra de Dios. Dios, te damos gracias por todo lo que hemos recibido en tu bondad. El mundo de hoy necesita de tu luz. Hay demasiadas oscuridades y muchos miedos que muchas veces no queremos aceptar. Hoy, como creyentes, pedimos por este mundo que necesita de tu luz y de tu verdad, que nuestra fe cristiana católica nos comprometa y no tengamos miedo, porque tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios siempre se comparte y hay que decir: Jesús, yo confío en ti.